Bueno, esto, ¿se acuerdan cuál es el título de la conferencia? Bueno, va a ser clases de defensa personal, artes marciales, cómo defenderse de armas, de puñales, les vamos a dar instrucciones. Hoy está un poco lento aquí pero no, obviamente no es el tema. Quiero decir, tiene que ver con el tema, pero no va a ser clase. El título de la conferencia de hoy, Bezat Hashem, es la venta de armas según la ley judía y la ola de terrorismo mundial. Todos sabemos que desafortunadamente en la actualidad hay una ola de terrorismo en muchos países, casi mundial, y pues la mayoría de los ataques terroristas se usan armas, desde las más sencillas que podrían ser puñales, hasta pistolas, revólveres, ametralladoras, explosivos, etc. Llamémoslo en forma colectiva, armas. Y una persona, claro, a veces los terroristas improvisan la fabricación de un arma, pero muchas veces usan armas que son fabricadas y que son industrializadas y que fueron vendidas inclusive en forma legal. Entonces, la venta de armas, uno puede vender o no puede vender armas indiscriminadamente o quizás discriminadamente, cuándo se puede, cuándo no. Y su relación con la ola de terrorismo mundial. De hecho, este dibujo es una pistola y en este dibujo se ve más o menos el conflicto que hay. Hay control de armas. El control de armas empieza aquí porque hay que controlar el gatillo. Pero por otro lado, hay el derecho de tener armas para defenderse y termina acá. Es como una caricatura, pero ¿qué quiere decir? ¿Cómo determinar dónde los derechos del ser humano a poseer armas termina ese derecho y dónde empieza la obligación de un gobierno de hacer un control de armas? En forma introductoria, recuerdan que la semana pasada dimos la conferencia que llevó como título ¿Qué reveló la Torá milenaria sobre el tiroteo en Orlando? Independientemente de que el tema central ahí era ver lo que la Torá predijo, profetizó al respecto, los detalles que ustedes recuerdan por salteo fijo mínimo, el nombre del terrorista y muchos detalles más, el contexto. Pero después de todo ese ataque terrorista que tristemente se hizo famoso hace unas semanas, ahí en Orlando, fue con un arma. Fue una sola persona que, ubicándose bien y planeando bien las cosas, mató a 50 y hirió a otros 50. Como dijimos la semana pasada, con más detalles. Pero lo más triste, y es lo que tiene que ver directamente con nuestro tema, es con qué armas los mató. Con armas semiautomáticas. ¿Y cómo las obtuvo? Las compró en forma legal en Estados Unidos. Él era un ciudadano americano. Las compró en forma legal una semana antes del atentado. Y entonces, ¿qué quiere decir? Hizo un atentado terrorista multitudinario. Claro, él era un terrorista islamista. Pero ¿qué quiere decir? ¿Con qué lo hizo? Con armas compradas en Estados Unidos. Y no es el único caso. En Estados Unidos y en otras partes del mundo, ¿cuántas veces se han hecho actos terroristas o tiroteos masivos con armas que eran supuestamente compradas en forma legal? Entonces, ese es nuestro tema. ¿Qué dice la ley judía respecto a esta controversia mundial que hay ahorita importante? Si se pueden seguir vendiendo armas o no, si es que dice algo la Torah. Para justificar el subtítulo de la conferencia, ¿cómo se llamó la conferencia? ¿Cómo se llama? La venta de armas según la ley judía y la ola de terrorismo mundial. Para justificar el subtítulo de la conferencia, hay una ola de terrorismo mundial. Entonces encontré un website
que trae una lista de incidentes terroristas, una lista internacional, de enero a junio de 2016. Y trae la lista, aquí está la referencia bibliográfica, por si alguien la quisiera checar o ver la lista. Y dice que en este lapso de 6 meses de este año, los primeros 6 meses de este año, 97 incidentes terroristas. Obviamente en Israel ha habido varios, pero en otras partes del mundo también, incidentes terroristas. Pero lo que a mí más me sorprendió es la segunda referencia. Porque estos incidentes terroristas que fueron de enero a junio de 2016. Pero la siguiente lista es de julio a diciembre de 2016. Bueno, ¿a cómo estamos? Julio del 16. Entonces abrieron una nueva página de la Wikipedia para que ahí cada quien vaya poniendo los datos. Está con lujo de detalles. La lista, como ya estaba muy larga de enero a junio, hicieron otra dirección. Aquí está la dirección de la enero a junio y aquí está la dirección de julio a diciembre. O sea, sí, pero ¿cuántos días llevamos de julio? 4. Yo creo que un poco más. Se ve que eres muy americana, patriota americana. Te quedaste en el 4 de julio y hasta ahí, hasta ahí te quedaste, el día de la independencia de Estados Unidos. Pero vean lo que sigue. Yo me sorprendí y hay que ir a ver si no lo creen. ¿Cuántos incidentes van en lo que va de julio? 39 incidentes terroristas en el mundo. Y muchos de ellos son, que es nuestro contexto, de tipo tiroteo. Se requieren armas. No todos son tiroteo, hay diferentes tipos de actos terroristas. Hoy nuestro tema son los que tienen que ver. Claro, algunos hacen, ¿cómo se llama? Actos terroristas, como uno que hubo ayer en Israel, donde un árabe malvado, terrorista, islámico, fue y con un carro, chocó contra un carro militar israelí, con toda su fuerza, pegándole de lado, y el auto militar israelí se volteó, y 3 heridos, Bezat Hashem leves, y Baruch Hashem, el que chocó, yo creo que se le olvidó ponerse el cinturón de seguridad, o está loco, porque sí lo hizo a propósito, y se dio un golpazo contra la cabeza, que es el más grave, Hashem Ishmer. En todo caso, ¿cuál fue su arma terrorista? Su carro. Entonces, ¿qué va a decir? ¿Que ya no vendan carros a la gente? Ya no vendan carros. Los carros hacen falta a veces para otras cosas. No es un arma terrorista por excelencia. Pero las pistolas, los rifles, las ametralladoras, las subametralladoras, ¿qué son? Llamémoslos armas que fácilmente se pueden usar para actos de terrorismo, matar, etc. Entonces, la venta de armas, de acuerdo al judaísmo, y su relación con la ola de terrorismo mundial. La parte de la ola de terrorismo mundial, con esto lo damos por concluido la introducción. Ahorita regresamos. ¿Acaso hay leyes dentro de la literatura judía milenaria que legislan o regulan la venta de armas? ¿O es un tema moderno que apenas ahorita, etcétera, la segunda enmienda de la Constitución americana que le da derecho a todo ciudadano a poseer armas, etcétera, es algo moderno o también ya desde la literatura judía milenaria? Se imaginan que Afojba de Kulaba, la Torah está llena de información de los temas más diversos que uno pueda imaginar, y este no es la excepción. Esta foto la verdad da coraje, ¿no? O sea, así como hay aquí mercados sobre ruedas, o sea, en Estados Unidos hay tiendas como ferias, donde es la palabra ferias, donde se venden armas y uno va y las escoge y se ve que sí hay compradores. Entonces se le puede vender a cualquier, como diría uno aquí en México, a cualquier hijo de vecina le puedes vender un arma o no. ¿Qué dice la literatura judía milenaria? Entonces, para introducirlo,
este primer artículo que vamos siempre las referencias en las letras azules, este primer artículo del Rabbi Yoshua Flog, él empieza con una frase muy bonita. Dice, existen dos en Estados Unidos. Hay un debate actualmente si hacer más estrictas las leyes y el control de armas o no a raíz de tantas matanzas que ha habido recientes. Y entonces hay dos posturas contradictorias. Hay unos que están como siempre, unos les van al PRI y otros al PAN. Unos le van a los que sí aumenta el control, otros no aumenta el control. Y ese debate público se puede, por un lado, unos que dicen, vean qué bonita frase, unos dicen, la única cosa que puede detener a un mal muchacho, a una mala persona, con un arma, ¿qué es lo único que puede tener a una mala una persona mala con una arma? ¿Quién lo puede tener? Un buen muchacho con otra arma. O sea, si hay civiles armados, entonces el civil armado, bien intencionado, puede detener al terrorista, al asesino malintencionado y armado. En Eretz Israel, eso lo vemos con mucha frecuencia. En Eretz Israel, aparte que hay mucho personal de seguridad, muchos soldados y demás, hay muchos ex soldados, hay muchos reservistas, hay muchos etcétera. Entonces, por ley, ahorita se han modificado las leyes en los últimos 2 años con esta ola de terrorismo, año y medio. ¿Y qué se dice? Que todo el que tenga derecho de portar armas, civiles, responsables, adultos, entrenados, que porten armas. ¿En cuántas zonas o escenarios civiles un civil fue el que detuvo la masacre en proceso antes que las Fuerzas Armadas lleguen? Entonces, quiere decir, Israel promueve que los civiles armados, bien entrenados y responsables, usen sus armas, y eso es bueno. Es la frase que dice aquí. Lo único que puede detener a un mal muchacho con un arma es un buen muchacho con otra arma. Eso es lo que dicen unos. ¿Quiénes dicen esos? Los que dicen, sí, hay que llenar, ¿cómo se llama? La población de armas para detener a los criminales. Pero otros, los del otro lado, que dicen, no, entre más armas, más muertos. Pues también la frase tiene sus méritos. Entonces, ¿a quién de los dos le hacemos caso? Ay, se ve que llegaste bien intencionado. Entonces, cada uno de estos dos tienen sus respectivos razonamientos y están razonables, disculpen el pleonasmo. Entonces, dicen, si vamos a dejar de vender armas y la gente no va a tener armas, entonces desarmar a los buenos muchachos, entonces ¿quién va a tener ese factor de intimidar a los criminales que no cometan crímenes? Ese es el debate. Y ambos tratan de demostrar su postura ¿con qué? Con estadísticas. Una forma útil es analizar estadísticas. ¿Pero qué creen? Cada uno de estos lados del debate presenta sus estadísticas. Y hay algunos estudios estadísticos que prueban, así entre comillas, que en aquellas ciudades o zonas del país, estamos hablando de Estados Unidos porque es el punto de referencia, en aquellas zonas donde hay restricciones más ligeras, o sea, más facilidades a que la gente tenga armas, hay menos crímenes. Los criminales les da miedo que llegan a un lugar y cuál es la tremenda sorpresa que... Yo, por ejemplo, tengo un amigo que él, aquí en México, y parece que en México las leyes son mucho más estrictas, pero aún así conseguir un permiso para poseer armas en un domicilio no es tan difícil como conseguir un permiso para portar armas, trasladar armas de un lugar. Entonces este amigo, por ejemplo, tiene armas en su casa y las sabe usar. Y tiene en su casa bien planeado él y su familia cómo actuar si se mete alguien a su casa. Y ya sabe atrás de qué sillón él se va a esconder y tiene una así, sabe qué ángulo y sabe así, etcétera, sabe y la sabe usar. Entonces imagínense un pobre ladrón, no pobre ladrón,
Imagínense un ladrón que según él llega a medianoche y oyó unos ruidos del de acá, y cuando se asoma por una puerta, el otro ya está atrincherado con su arma y la sabe usar, y a vale orgeja, Ashkem le orgó, dice la Torah, el que te viene a matar, mátalo tú primero. Entonces, si hay una zona donde 2, 3, y salieran noticias que los pobres 2, 3 ladrones tienen que, y ahorita la gente acabaron porque los dueños de las casas estaban armados y los mataron, pues lo más probable es que los demás ladrones se vayan a otra zona. Entonces, ciertas estadísticas muestran que donde hay más armas entre los civiles, hay menos crimen. ¿Esto está a favor de qué? De, ¿cómo se llama? Permitir con más facilidad el armar a la población civil. Pero por otro lado, ¿qué creen? Hay otras estadísticas. Y estas otras estadísticas prueban, otra vez entre comillas, que en las áreas o ciudades donde hay más disponibilidad de armas, entonces tienen una mayor tasa de crímenes violentos. Porque después de todo, el que la compró para disque defenderse, un día se pelea con su esposa y dice, ¿qué peor enemigo puede haber que esta hija de mi suegra? Entonces, o un día que se tomó 2, 3 copas, o un día que así, y entonces, o un día que... Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Debemos tratar de ser objetivos, y las estadísticas no nos ayudan tanto en un asunto tan controversial. Entonces, ¿qué haríamos nosotros? Bueno, obviamente que porque hay contradicciones, el mismo autor de este artículo sugiere una resolución, que no todos los casos son iguales. Pues todos los casos son iguales. No todos los que compran armas son iguales, no todas las zonas son iguales, no todos los tipos de armas son iguales, etcétera. Cada caso es diferente y hay que hacer una legislación más a la medida de las circunstancias, etcétera. Pero tienes razón. Vamos a ver qué dice la literatura judía milenaria al respecto en el Talmud. Entonces, los judíos no tenemos problemas. Sabemos que cuando tenemos un dilema y una controversia, ¿y tú qué opinas? Pues yo opino lo que diga la Torah. Nada más que necesito estudiar la Torah para ver qué dijo la Torah. Entonces, lo que vamos a hacer brevemente en esta sección de la conferencia, unos 10, 15 minutos tal vez, brevemente, es un tema alágicamente complicado, pero yo lo voy a tratar de decir en forma sencilla. La Torah habla ampliamente del tema. En Masejet Avodat Zarah hoja 15b y subsecuentes habla del tema, etc. Y dice así: el Mohim Laem, está hablando de los idólatras, dice, es prohibido venderles a los idólatras armas. Zain, Kle Zain, armas. Ni les vendes armas, ni siquiera mashkizim la emetazain, no les puedes afilar las lanzas, los cuchillos, etc. Y tampoco les puedes vender, asadones, ni les puedes vender picos, ni les puedes vender cadenas metálicas, etc. ¿Por qué? Lo vamos a ver enseguida. Entonces, ¿de quién está hablando? De idólatras. A idólatras, como después vamos a ver, no les vendas eso. ¿Por qué? Uno de los motivos que es de Hashidash Fijutamim, son sospechosos que quieran ser asesinos, y entonces tú vas a ser colaborador al venderle armas, pero no se vayan a salir. Sigue la Gemara, ahí mismo, sin entrar en muchos detalles, dice, de la misma forma que no le puedes vender armas a idólatras, así mismo prohibido venderle armas a un yehudí también, pero que ese yehudí es sospechoso de revenderlas a los idólatras. Hay yehudí malintencionados que van y compran algo y luego lo revenden. No hay contrabando de armas. Entonces tampoco le puedes vender armas a quién, a un yehudí sospechoso de quererlas comprar, no para uso personal, que podría ser tal vez confiable, sino para revendérsela a una persona inadecuada. Entonces tampoco. Y sigue la Gemara. Y con más razón que no se la puedes vender a quién,
a un yehudí que sea ladrón, que sea asaltante. Desgraciadamente puede llegar a ver el caso que nunca haya. Entonces, si sabes que un yehudí es asaltante, no le vendas armas. Si sabes que un yehudí va a quererlas para revender, para usufructo monetario, tampoco se las vendas. Pero vean, al final dice un concepto más. Tampoco se la puedes vender a quién, a un mashmuta. Si no les gustó la palabra, yo los entiendo. Yo también estoy de acuerdo con ustedes. Que eso, ¿qué es? Lo vamos a definir enseguida. A un yehudí que tiene ese nombre tan feo, aquí ya Rashi nos va a ayudar, que es un yehudí mashmuta, ¿qué quiere decir? Un yehudí que no es asesino. No es asesino ni es revendedor. Pero yo sé leer Baruch Hashem. Entonces, de locatil. Por eso dije de locatil, como lo traduje. Un yehudí que no es asesino. Baruch Hashem traduje bien. Entonces, no le vendas a un mashmuta. Definición de un mashmuta es un yehudí que no es asesino, pero que es asaltante. ¿Todos los asaltantes son matones? No, hay diferentes categorías. Entonces, este es nada más asaltante, nada más, pero es asaltante, pero no es asesino, nunca ha matado, ni dice que piensa matar, pero aún así no le vendas armas. ¿Y si es ladrón? Sí, es ladrón, asaltante, ladrón. Mashmut es de la palabra Shomet Mamón, es el que roba dinero a otras personas, pero ¿cuál es el problema? Cuando roba, él se va a querer escapar. Si lo ve que lo sorprenden, se va a ir corriendo. Y si se va a ir corriendo y tiene un arma, aunque no la pensaba usar, la situación de tensión lo puede transformar. Y que si la use, entonces ahí, esta es una afirmación increíble. No nada más que no se la vendes al asaltante, no nada más que no se la vendes al asesino, no nada más que no se la vendes a quién, al revendedor, sino tampoco se la vendas a quién, a un yehudí que por ser ladrón y no quiere ser asesino, pero el estar armado y vivir en un medio ambiente que como robó se quiere escapar, en una de esas, para defender el dinero que se acaba de robar, la vaya a usar. Pusiste armas, tampoco las puedes poner en manos de quien no quiere matar, pero las circunstancias lo puedan transformar, no obligar, pero transformar. Y eso es lo que dijimos un poquito al principio. De aquí, esa es la Gemara principal. Y sigue la Gemara. Y tampoco vendes hierro, bloques de hierro. ¿Por qué? Dice, porque los bloques de hierro, luego la Gemara explica que es un tipo de hierro especial que se usaba para forjar armas. Tampoco puedes vender bloques de hierro a personas en las que dijimos que eran problemáticos. ¿Por qué? Con eso pueden fabricar armas. Por ejemplo, ustedes saben, Israel ha hecho mucho control, esfuerzos muy grandes, no siempre exitosos, de limitar mucho la venta de cemento a la franja de Gaza. ¿El cemento es algo, es armas? ¿Son armas? No, pero ellos ¿para qué quieren el cemento? Para construir los túneles que son tan potencialmente letales, los túneles subterráneos para invasión de terroristas, etc. Entonces, ¿ellos para qué concentran la mayoría del cemento? Para estructuras, llamémoslas construcciones de agresión. Entonces, hasta el cemento se vuelve un arma. Con más razón, el hierro. O sea, dicho en otras palabras, tampoco vendas materia prima que sea de un alto potencial para ser usado para armas. Pero falta un pedacito para acabar la Gemara. Dice, pero a los persas sí les puedes vender. No. Qué rápido tú pensaste, tradujiste persa como iraní y pensaste en Ahmadinejad y en el otro Hassan Rouhani y el otro que no sabemos si todavía esté vivo, ya se murió. ¿Cómo se llama? Ya se me olvidó. No, Khomeini. Ok.
Tú luego pensaste, pero no, ve la Gemara, explica qué tipo de persas. Los persas son muy buenos, pero ¿cuáles persas? Los persas en tiempos de la Gemara, le Parsae, no eran judíos persas, no judíos, de Magno y Labán. Había un pacto de defensa mutua entre los judíos con los, ¿cómo se llama? Los persas, para defensa mutua. Entonces a los persas, que son tus aliados, al gobierno persa, sí les puedes vender. Historia así, un pedacito más, la Gemara dice que tampoco le puedes vender leones a todos estos señores, ni cualquier otra cosa que puedan ser usadas como armas letales, etc. Entonces, eso es en resumen la Gemara, es bastante complicada, yo no voy a entrar en todos los detalles técnicos, pero vemos que la Gemara habló con lujo de detalles y diferentes escenarios, qué se puede vender, qué no se puede vender, a quién sí, a quién no, etc. A quién está prohibido vendérselas. Entonces a no judíos que sean idólatras y sospechosos de querer hacerlo, pero tampoco se lo puedes vender al que los quiere revender, ni se lo puedes vender al judío asaltante, etcétera, y ni siquiera a quién, al mashmuta. ¿Se acuerdan del famoso ese ladrón, pero no asesino, que no tiene historia de violencia, no tiene antecedentes penales, nada más tiene una circunstancia potencialmente peligrosa que lo puede transformar, y que tampoco podías vender el hierro? No, dijimos que no al principio, pero a los persas de aquel entonces, no son Ahmadinejad, no creas que se refieren, ni Hassan Rouhani, etcétera. Los persas buenos de aquel entonces, que había un pacto de defensa mutua, sí les podías vender porque para fines de venta, etcétera. ¿Cuál es el motivo de la prohibición? Ahorita ya entrando un poco más detalles, ¿por qué todas estas restricciones de... Pero espérense, antes de seguir, ¿permitió venderle a alguien o no? A nadie. Los persas, dijo. Nada más de los persas. No. No te dediques a este negocio. A los Yehudim, que no sean asaltantes, que no sean asesinos, que no sean revendedores. La mayoría de la población quedó en que quedó que no le aplica las exclusiones. Entonces la Torah permite vender armas. Dicho en pocas palabras, nada más selecciona a quién sí y a quién no, y dio algunos criterios. Entonces, uno de los motivos, dice el Nimukei Yosef, ¿a qué se debe? Porque sospechamos que las van a usar para asesinar, y no queremos ser, dice el Ritva, no queremos, hay una prohibición natural, Ifnei Verlo Titei Mikshol, que traducido libremente en nuestro contexto, ¿qué quiere decir? Es prohibido ser cómplice, directo o indirecto, facilitarle a una persona a hacer un pecado. Si tú es como el caso tristemente famoso, que ha pasado obviamente más de una vez, a una persona bien intencionada que tenía un arma en su casa, ¿con qué fines? De defensa, etcétera, pero la dejó al alcance de sus hijos. ¿Y para qué quieren que les cuente las catástrofes que habrán escuchado ustedes? Hashem Yerachem al Kol HaMoisés. Entonces, ¿qué quiere decir? No le puedes, ahorita resultaría alguien irresponsable, alguien que no sabe de qué se trata, no le puedes vender, tú estás siendo cómplice de ese mal uso a esas armas letales. Entonces, ¿por qué lo vas a vender? Pero por otro lado, vendérsela a quien sí sirve, estás haciendo un favor, estás protegiendo a la sociedad. Entonces lo mismo dice, no les puedes ni siquiera afilar los cuchillos, las espadas, las lanzas, etcétera, para no ayudar a quién, a los mashgitim, a aquellas personas, mashgitim se puede traducir hoy libremente como terroristas, destructores, mejablim, que dicen mejablim, destructores. El Rambam menciona los dos motivos, uno para no colaborar y no para facilitar o incrementar, etc. Es una responsabilidad social el vender armas tiene responsabilidad, etc. Y así dictaminó el Rambam. Hasta ahorita dijimos la Gemara, lo que dijo la Gemara, pero la halajá, la ley judía, vamos a leer en breve el resumen, el Rambam, Maimónides, que dice, prohibido, ya es halajá, conclusión, prohibido venderles a los idólatras, venderles algo con lo cual puedan dañar a un público. Por ejemplo, venderles osos, venderles leones, venderles
armas, venderles cadenas metálicas, afilarles sus armas, y así mismo es prohibido vendérselo a un yudí que es sospechoso de revenderlas, y así mismo es prohibido vendérselo a un yudí que es asaltante. O sea, en resumen lo que dijimos. Ay, pero sí, los judíos vivían cerca de las naciones del mundo e hicieron un pacto de defensa mutua. Le puedes vender a quienes, a tus aliados, le puedes vender armas, pero vean aquí, le abde a Melech, a los, ¿cómo se llama?, servidores públicos que trabajan en el gobierno y a sus ejércitos, porque con eso pueden ayudarte a defender y a salvar, etc. Entonces, ¿cómo se llama? Regresamos al dilema. Se pueden usar para bien, se pueden usar para mal, pero aclara, pero venderles tricín sí se puede, escudos, sí, porque el escudo ¿qué es? Es defensivo por excelencia, por naturaleza, eso sí, a todo mundo, menos a quienes, a los asaltantes, a los terroristas. Lo mismo. Pues sí, ¿para qué quieres que se va a sentir más seguro, etcétera? Más o menos hasta aquí el resumen de la primera parte de la conferencia. Vender armas para protección, sí se puede. Porque podemos asumir que serán usadas para proteger, y el argumento es el de no usar, etc. Pero vendiendo a civiles sin control, no podemos asumir el uso positivo. ¿Cuál es el ejemplo? El del mashmuta. Ese mashmuta en situaciones particulares se puede transformar como habíamos dicho. Entonces la halajá permite, y aquí es un tema muy importante, antes de venderle armas a alguien, ¿qué hay que hacer? Checar sus antecedentes penales. Este señor, el de tomar el ejemplo del tiroteo de Orlando, ese señor ya había sido investigado años atrás como sospechoso de asociaciones terroristas. Nada más que, como la ley en un país democrático, si no tienes evidencias absolutas, no puedes inculparlo, no lo inculparon. Ok, no lo inculpes si no lograron. Pero si ya estuvo en lista de sospechoso, No le vendas armas. no le vendas armas, ¿viste qué sencillo? Entonces la Torah permite checar los antecedentes criminales de una persona para venderlo o no. Y no nomás eso, evaluaciones psicológicas. Voy a cambiar ligeramente de tema para ilustrarlo de otra forma. ¿Se acuerdan qué será, 1 año, 2 años? Un piloto alemán piloteando un avión, lo estrelló, ¿por dónde fue? Por ahí de España, ya no me acuerdo muy bien, en los Alpes, ahí, etcétera. Lo estrelló y ¿qué? Mató a toda la población. Porque era un suicida, pero no suicida terrorista, un suicida psicológicamente inestable. Y luego resultó que era paciente psiquiátrico, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que resulta que hay 2 cosas que a una persona que no es criminal lo puede descalificar para venderle armas, que es antecedentes criminales, aunque no sea criminal, o motivos por los que sospechaste asociaciones ilícitas, o un examen psicológico. ¿Y en Estados Unidos le venden a quién armas? A todos. Si le vendieron a Omar Mateen, que es el que dijimos del tiroteo de Orlando, pese a que había sido miembro de ¿qué? De sospecha de terrorismo, y etcétera, le venden a personas desequilibradas. ¿Cuántas veces en Estados Unidos un desequilibrado, un alumno de preparatoria enojado con su maestro, con sus alumnos, con discípulos que hicieron bullying, va y compra armas y se mete a la escuela y mata a otros 5, 10, 15 condiscípulos? ¿Qué quiere decir? Y si les hubiera fallado 1 o 2 veces, ¿qué dirías? Bueno, a cualquiera, al mejor cazador se le va la liebre. Pero si ha pasado ya tantas veces, quiere decir que sus niveles de control son bajísimos. No evalúan los antecedentes psicológicos, sino evalúan los antecedentes criminales, etcétera, a quien le venden armas. Entonces, de acuerdo a la Torah, la categoría de mashmuta descalificaría a quienes
a muchos de esos potenciales compradores que han hecho tanto daño, etc. Otra explicación más que dice Rashi. ¿Por qué a un asaltante que no tiene antecedentes de matón no le debes vender un arma? Dice otro argumento Rashi. No, porque de verdad él nada más quiere robar. Y saca la pistola y te dice, no la quiere usar. Saca la pistola y ¿qué te dice? El dinero, la vida. Y él no te piensa matar. Pero tú sí le puedes presionar. Pero espérate, pero cuando ves el arma, te asustas y entonces le vas a dar el dinero. Entonces, ¿qué quiere decir? Le ayudas a robar aunque no le ayudaras a matar. Y luego, entonces, es otro motivo para ser selectivo. ¿A quién le vendes y a quién no le vendes? Etcétera. Entonces, en resumen, vamos a resumir ¿cuál es la actitud? Vean esta. Toda la discusión en el Talmud está basada que vivían en una sociedad bárbara, o sea, de bárbaros, gente bárbaros, donde estaba la gente, muchos idólatras estaban dispuestos a derramar sangre judía sin motivo suficiente nada más, etc. Y por eso legislaron así, de esa forma. Pero hoy por hoy, dijo el Jabot Yair y el Hayé Adam, en nuestras sociedades civilizadas, entonces no tenemos que sospechar de cualquier persona que nos quiera matar. Esto es de hace 100 años. Entonces, hace 2000 años sospechaban de todos, eran bárbaros. Oye, somos bárbaros. Hace 100 años dijeron los jajamim, no, la gente son sociedades civilizadas. La única pregunta es hoy en siglo XXI, ¿cómo son las sociedades civilizadas o incivilizadas? Se los dejo a su criterio. Hay otro concepto muy importante, que es el que pesa mucho en la legislación americana. De acuerdo a la legislación americana, según la segunda enmienda a la Constitución, dice que todo ciudadano americano tiene derecho a poseer armas si él así lo quiere. Es un derecho civil. Y eso es lo que dificulta tanto el control de armas. ¿De acuerdo a la Torah hay el derecho a poseer armas? No hay el derecho. No hay un derecho, no es un derecho inalienable del ser humano a poseer armas, es una opción, pero no es un derecho automático. Entonces por eso la ley judía puede ser más estricta en controlar a quién sí le vendes y a quién no le vendes armas. Que si la ley judía es mucho más equilibrada, mucho más polifacética y panorámica de un problema que hoy tenemos visto a los ojos de la ley judía de hace 2000 años. La ley judía reconoce la importancia de proveer armas para protección, pero no dice que es tu derecho, sino que hay que analizar en pocas palabras costo-beneficio en cada caso, etc. Para concluir esta parte de la conferencia, todas estas fuentes biográficas muestran la actitud del judaísmo ante el derecho a poseer armas y los jajamim que veían a las armas como un mal necesario que no debe ser glorificado. Un mal necesario que a veces se requiere, pero no debe ser glorificado. Y que no se puede vender armas en forma indiscriminada a personas que las puedan usar para mal. Sin embargo, final. Si se hiciera la restricción total, ¿cuál es la restricción total? Veda de armas civiles. Entonces, ¿qué haríamos? También incrementar la criminalidad. Entonces, buscar un equilibrio de acuerdo al caso. Entonces, comprando pistolas, pues sí, pero que vean a quién entra y quién no entra, que que pasen a un examen de antecedentes penales, un expediente psicológico. La señora que es muy perceptiva y es fisonomista, dice que a juzgar por las caras de todos los que están aquí, ella los descalificaba a todos menos a uno. Mira, este tiene cara de bueno, fíjese. Mira, que tiene cara de bueno, es espía, los demás tienen cara de pocos amigos. Ok, hasta ahí esta parte. En resumen, ¿qué es? Afojba de Kulaba. Todo está en la Torah. Ahora vamos a la siguiente parte de la
conferencia. La siguiente parte de la conferencia empieza con esto, que es el título que le dieron a quién, a este señor que se llama Ishai Amano, es un israelí que le dio un doctorado de la Universidad de Tel Aviv, del Departamento de Artes Marciales, y le dio un título de ¿qué? De instructor de alto grado, de defensa propia, defensa personal, en una técnica que se llama ninjutsu. Pues yo, como sabía que me iban a discutir, por eso les enseñé que el documento de la Universidad de Tel Aviv dice que ninjutsu. Si usted lo quiere llamar diferente, y me da miedo que usted diga diferente porque usted lo sabe practicar, y la verdad yo no me metería con usted. Y entonces este es el video que hace rato vi que por algún motivo no pasaba tan bien aquí, pero a ver, ustedes vean si sabe este señor. Se ve que es un Yudí, Shomer Torah Mitzvot, es un súper experto, y él da cursos a Bnei Torah, aquí será rabinos jóvenes, o sea, es un súper experto. Así que vamos a saltarnos un poquito, o sea, ya le está gustando, ¿verdad? Yo sabía que era lo mejor de la conferencia. Y vean, siempre les da el remate, vean como siempre viene el remate, siempre se los quita así. Y no, la verdad, sí, la verdad. Se ve que sí se sabe defender, ¿verdad? Bueno, pues sí, la verdad, si quieren lo voy a traer a México y si se quieren inscribir al curso. Y entonces él entrena a civiles israelíes. ¿Se puede uno aprender a defender o no? Ya, pobrecito, la verdad, hasta da lástima. ¿Cómo los... Vean, y vienen con cuchillo, con pistola, les quita la pistola y luego les dispara. Ahorita es la sección que es la de armas, llegan con pistolas, etcétera. Ahorita van a ver contra 2 o 3 al mismo tiempo cómo se los echa también. Ya veo que sí les está gustando, era lo mejor de la conferencia. Entonces, ahorita vamos a sacar conclusiones. Ahorita si llegan también les enseñan cómo defenderse, si lo atacan, lo sacan en coches, muchos en paradas de camiones, sales ahí, les quita la pistola, saca al otro del carro, lo sigue, bueno, o sea, bueno, pero espérense, todo esto es necesario porque ahorita vamos a llegar a la conclusión. Si uno sabe dónde golpear, con un golpe puedes matar a la persona. Yo no les quiero enseñar cómo porque me da miedo que lo vayan a usar. Bueno, esa sí está muy profesional. Pero las otras no se ven, con una patada les quita la pistola, o sea... Ya va a acabar. Ven cómo les mete el pie, los tumba, o sea, la verdad tiene su estilo el señor. Y es cursos para Bnei Torah, se ve ahí. Y ahorita ya contra 2 al mismo tiempo. Ahorita contra 3 al mismo tiempo, etc. Si quieren su ¿cómo se llama? Un curso. Okay. Ahorita a lo que yo quería llegar. Este mismo señor, en otro curso que dio, las siguientes fotos, estas ya no son tan movidas, ninjutsu, va a disculpar. Aunque le lleguen con una pistola y se la pongan al frente, si lo sabe usar, lo ponen al piso y la pistola la usa en su contra. Y ahorita también llega con pistola, se la quita, vuela la pistola y vuela la persona. Y pobre ahí, vean cómo le está clavando los dedos en los ojos. Ok, pero vean esta foto, yo quería llegar a esto. El mismo que es un yudí que cuida Torah y Mitzvot, y si ya vieron que sí es bastante hábil, creo que no les quedó la menor duda, no lo quisieran agredir, dárselo, ¿por qué no? Pero agredirlo es lo que no. ¿Y el qué? Ninjutsu, o mejor, tefilá. ¿Qué es mejor, rezar o usar el ninjutsu? ¿Te puede fallar el ninjutsu alguna vez? Te puede fallar. Si no son 3, son 4, y si no es pistola y es ametralladora, ¿qué puede ser contra una ametralladora?
aunque seas Kung Fu, aquí que les enseñé, ¿eh? Entonces, contra una ametralladora, ¿qué vas a hacer? Contra un, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ayer, antier, ¿qué fue? Un avión de El Al de Nueva York a Israel, una amenaza de bomba. Resultó ser falsa alarma, no se asusten, pero que cuando iba volando en los cielos de, creo que Suiza, cuando dio la falsa alarma, ¿qué salieron? 2 aviones de combate a custodiarlo. Y entonces alguien me preguntó, ¿para qué salen 2 aviones si hay una amenaza de bomba dentro de un avión? ¿Para qué quieres 2 aviones de guerra, de combate, escoltando a qué? Al avión problemático. Sobrevive alguien, se tiran y lo cachan. Para tratar de disuadir. Y en último caso, ¿qué fueron las Torres Gemelas? Los aviones, ¿cómo se llaman? Los secuestraron, y lo usaron como un arma poderosísima para chocar contra una población civil, contra una así. Entonces, ¿para qué son los aviones? Si no lo logran disuadir, si no lo logran desviar, le disparan y lo vuelan. ¿A quién? Mejor matar a los pobrecitos que vayan en el avión, que ahorita lo usen como un arma para tirar las Torres Gemelas. Entonces, ahorita regresamos al tema. El de ninjitsu, que sí los apantalló, pero ¿qué haría contra una ametralladora? ¿O qué haría contra un explosivo? ¿Vieron la explosión en el aeropuerto de Turquía de la semana pasada? ¿Vieron en la sala de, ahí tengo el video también, en la sala de espera así, de repente la gente, ahí se ve una bola de fuego, una explosión gigantesca y no me acuerdo cuántos muertos. ¿De qué le sirve saber ninjitsu? Ninjitsu te puede servir para un atacante, un criminal, un asaltante, para uno con puñal, para uno con pistola, 2 o 3 con pistola. Pero finalmente, si en lo que va de julio en el mundo, ¿cuántos ataques terroristas ha habido? 37. Y muchos son, como dijimos, de diversidad tremenda. Entonces, ¿qué se necesita? Mejor tefila, pedirle al dueño del mundo que te ayude. Y ese concepto es un concepto clásico del judaísmo. Cuando Jacob Avinu está en su discurso final ante sus hijos, poco antes de que Jacob fallezca, entonces se dirige a sus hijos, le está diciendo alguno como su testamento, y en ese contexto, sin entrar en detalles, le dice a quién. Le dice a Yosef, y a ti Yosef, mi querido hijo Yosef, te voy a dar que una porción adicional de la herencia de la tierra de Israel, Shechem, no importa el contexto, y le dice, Shechem, que como la ciudad de Shechem, Asher lakachti miyad de morir, dice Jacob, Shechem, que yo la conquisté de manos de los emoritas, ¿cómo? Bejarbi u bekashti. ¿Qué es Bejarbi Ubekashti? Con mi espada y con mi arco. Obviamente todos, el que sepa la historia, Jacob nunca fue a conquistar Shechem, nunca llevó espadas, nunca llevó arco. Entonces, ¿qué quiere decir que la obtuve con mi espada y con mi arco? El mismo Jarbi Bekashti, que dice la traducción oficial de la Torah hace 2000 años, Bitzloti Ubebauti. Con mi rezo y con mi petición. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es el arma del judío? Y de cualquier ser humano que la quiera usar. ¿Pero cuál es el arma? Jarbi betzloti, Jarbi bekashti, mi espada y mi arco. ¿Cómo se llama? Mi rezo, que es los rezos establecidos. Y bauti son los rezos espontáneos que uno redacta, etc. Y entonces, así, ¿cuál es el arma del judío? ¿Cuál es el arma del ser humano? Es el rezo en nuestra lengua. Ay, ¿por qué? Entonces la pregunta es si te quería decir que lo conquistó con su rezo. ¿Para qué te lo llamó con la espada? ¿Para qué te llamó que era con el arco? Para que sepas, si te hubiera dicho Shechem que lo obtuve con mi rezo, entonces tú sabrías que lo obtuvo con su rezo. Ahorita aquí dice Shechem que lo obtuve con mi rezo, con mi espada y mi arco. Y mi espada y mi arco es el rezo. Te enteraste de algo más. Sí. Que el rezo puede tanto más que la espada, y que esa es nuestra arma a usar. Y de hecho el Targum
Yerushalmi, ¿qué dice? Lo vive lo bekashti. No lo conquisté ni con mi espada ni con mi arco. Elahem bizhutiu beudet avia. Con mis méritos y con mis buenas acciones. Entonces, ¿cuáles son nuestras armas? El rezo, los méritos, las buenas acciones. Existe, un segundito, existe otro concepto muy importante en el judaísmo. In bejukotai teleju, nos dice Hashem. En medicina, mucha gente me pregunta, ¿por qué escogiste pediatría? ¿Ah? Tú no me lo habías preguntado nunca. Ya me di cuenta. Entonces, ¿por qué escogí pediatría si hay decenas de especialidades? Tiene una peculiaridad la pediatría más que otras especialidades. La prevención es un área de la medicina donde se puedes prevenir con vacunas, puedes prevenir con buena nutrición, puedes prevenir con buena educación, puedes prevenir con buenos hábitos higiénicos, tienes pacientes sanos, la mayoría de los pacientes pediátricos pueden ser sanos, donde tus buenos consejos pueden ser preventivos. Mientras que en geriatría, ¿qué puedes prevenir? Y como, ¿cómo se llama? Médico forense, como patólogo, como autopsias, ¿qué puedes prevenir? O sea, la pediatría hay mucha prevención. Ahorita también en nuestro tema. Ahorita dijimos, ¿cuáles son nuestras armas? Primero hablamos de las otras armas. Es un mal necesario. La sociedad necesita tener armas bien distribuidas, bien asignadas. Pero después de eso, nuestra arma principal son nuestros méritos, nuestras buenas acciones, nuestros rezos. Pero hay algo más, la prevención. Dice Hashem, ¿quieres prevenir guerras? ¿Quieres prevenir que tus enemigos te ataquen, te agredan? Si ustedes andan, dice Hashem, en mis caminos, siguen mis mandamientos y los cuidan, entonces van a habitar con tranquilidad en su tierra. Voy a poner paz en la tierra. Se pondrán a ir a acostarse, a dormir sin que se estremezca. Qué máximo estremecimiento, una niña de 13 años acostada en su cama, dormida, tranquila, civil, y llega un carnicero y la apuñala a diestra y siniestra. Eso uno cuando se va a dormir, ¿a cuántos niños les habrá quitado el sueño? No nomás a cuántos niños, a cuántos adultos, etcétera. Irse a acostar. Ve en Maharid, sin miedo a nadie, irte a dormir sin miedo a nadie. ¿Cómo puedes hacer que haya paz en tu tierra, que te vayas a dormir, que no necesites armas? ¿Cómo es? Cuidar todas la Torah y los mandamientos, estudiar la Torah y cumplirla. Y ustedes podrán 5 hacer que perseguir a 100 y que se escapen, etcétera. Y vuestros enemigos caerán ante la espada de entre ellos. No la van a usar contra ti. Entre ellos se van a pelear y un ejército y otro ejército entre ellos se maten. Puede llegar a pasar, ha pasado, que los atacantes que tenían un común, etcétera. Ahorita, ¿en cuántos países? ¿Cuántos países enemigos de Israel en el Medio Oriente están en guerras civiles? ¿Cuántos países? Siria ya se calcula más de 500,000 de muertos en esta guerra civil, etcétera, entre 3, 4, 5 facciones, todos enemigos de Israel, pero que se están matando entre ellos, y en el Yemen, y en Irak, y en Irán, y en Egipto, y en Libia, y en el Líbano, etcétera, entre los mismos palestinos, en la misma franja de Gaza. No hay conflictos en la península de Sinai, todos esos países que hay. Fue Hashem benaflu y behem lifnehem lejare. Vuestros enemigos van a caer delante de ustedes, pero ¿cómo? Ante la espada de entre ellos. Oye, pues esto sí se antoja. ¿Qué quiere decir? Se antoja no tener que usar las armas, ni aprender ni jitsu, ya ni me acuerdo cómo se llamaba eso. ¿Qué es? Mejor que no haya enemigos, que no haya guerras, que no necesites armas. ¿Eso de qué depende? De nuestros buenos actos. Pero de hecho la Torah ya dijo, la llave a Jarita Yamim, y será el final de los días, en la época premesiánica. ¿Qué va a pasar? En esa época premesiánica, Vijitetu Harbotam Leitim, van a las naciones del mundo en la época mesiánica, van a transformar sus espadas en palas. Bajanitotehem,
sus lanzas le masmerot en instrumentos agrícolas. Lo Isaac Goy, el Goy Jereb, ya ningún pueblo va a levantar la espada contra otro pueblo. Veloil Meduot Milhamá, ni siquiera van a estudiar cómo hacer guerra. Ya va a ser una paz tan absoluta y duradera que las armas las vas a transformar en instrumentos de labranza y que ya no vas a estudiar cómo hacer artes marciales y sofisticación. Esa es la época mesiánica, etcétera. Y de hecho en algunos países, con algunos tratados de desarme que ha habido en las últimas décadas después de la Guerra Fría, ha habido países que han empezado a usar lo que eran armas, las están transformando en ¿qué? En instrumentos para arar, para trabajar el campo, todo tipo de armas convertidas en arados, tanques o carros oruga que se usan para arar, para labrar la tierra, etcétera. ¿Esto qué es? Un presagio de esa época que estamos esperando, la época mesiánica, donde las armas ya se transforman en instrumentos de labranza agrícola, como ya ha habido en varios países. Y eso es lo que estamos esperando cuando llegue el Mashiach, donde va a haber la paz completa, como dice el Zohar. Vitres Ibnei Bnei Yerushalayim. 2 veces ya fue construida Jerusalén, pero también fue destruida. Pero Betelitá, la tercera vez que se construye Jerusalén, les maná de Malká Meshijá. ¿Eso cuándo va a ser? En la época del Mashiach. Como dice el Pasuk, Bonei Yerushalayim Hashem Nidhei Israel Yehanes. Dice el Pasuk en Teilim, Bonei Yerushalayim, Hashem empieza a construir Yerushalayim. Y Nidhei Israel Yehanes, oh Yerushalayim, que es una ciudad con un florecimiento en construcción y construcción y construcción. Cómo crece Yerushalayim, cómo se embellece Yerushalayim, cómo Nidhei Israel Yehanes, cómo de todo el mundo están llegando y llegando más y más Yehudim a Israel. ¿Qué es eso? Un presagio de la llegada del Mashiach. Y cuando llegue el Mashiach, todas estas armas, la paz va a ser una paz absoluta. Y lo más importante, se va a construir el Bet HaMikdash y va a ser ya la construcción definitiva, nunca más será vuelto a destruir la llegada del Mashiach, donde todas esas profecías que estamos esperando. Y se va a cumplir entonces de la Gea de Argenoam. Todos los caminos de la Torah son caminos agradables. Shalom. Todos los caminos conducen a la paz. Pero ¿cuál fue la novedad de hoy? Que personas sin antecedentes penales, sin ninguna sospecha en sus, etcétera, psicológicamente estables, bien entrenadas, civiles, que deben tener también armas. ¿Y esas armas a qué conducen? Conducen a la paz. Una cosa un poco sorprendente. Las armas bien usadas, eso es lo que se llama, en inglés se llama deterrence. En español se me olvidó cómo se llama. Muchas gracias. Es el efecto disuasivo. Entre más armas poderosas tenga un país que está acechada, ¿qué hace? Incrementa más el miedo de los enemigos de no quererte atacar. Pero nuestro mayor efecto disuasivo, ¿cuál es? El preventivo, que es estudiar Torah, cuidar las mitzvot, pedirle a Hashem, el dueño del mundo, que por favor nos llegue a esa época de máxima paz, con la llegada de Mashiach, amén.